Hola, mi nombre es Rafael Micheletti y en este video voy a analizar cuál es el mejor candidato en las elecciones argentinas de 2023 desde el punto de vista del liberalismo democrático. Se vienen unas elecciones inéditas. El descontento de la sociedad está llegando al límite, el debate público está cambiando y existe la posibilidad de iniciar un ciclo liberal como el de la generación del 37, que nos convirtió en potencia y ejemplo a nivel mundial. Esto quiere decir que tenemos la opción de construir una Argentina donde la ley rija para todos por igual, con una democracia de alta calidad, con el poder distribuido, donde cada cual pueda ahorrar y progresar por sus propios medios y haya movilidad social ascendente. Argentina es un país asfixiado por el autoritarismo y el estatismo. Tenemos una democracia de muy baja calidad, una alta percepción de corrupción, nula libertad económica y un gasto público descontrolado, que nos oprime con impuestos e inflación totalmente intolerables. Por suerte, el discurso liberal está más difundido que nunca. Hay cada vez más demanda de una reforma liberal. Ahora bien, ¿cuál es el mejor candidato o cuál es el candidato que mejor representa las ideas de la libertad? ¿Bullrich, Massa o Milei? No hace falta argumentar mucho sobre que no es Massa. Si bien tiene un discurso político bastante tirado a la derecha para lo que es su espacio, la verdad es que encarna una versión suavizada del estatismo y está aliado con el cristinismo. Su vice es Agustín Rossi y comparte coalición con el incendiario y extorsionador serial de Juan Grabois. De hecho, se apoya en el aparato kirchnerista, madre del autoritarismo y el estatismo de las últimas décadas. ¿Es acaso, como creen muchos, la mejor opción liberal Javier Milei? Bueno, su discurso fuertemente libertario y su violento ataque contra el estatismo nos pueden hacer creer que sí. Sin embargo, aquí vamos a argumentar que no es así, que Milei no es plenamente liberal. Esto por varios motivos. Primero, se define como anarquista, más precisamente como anarcocapitalista. Para él, el liberalismo es un medio para llegar al anarquismo. El anarquismo no cree en la democracia, en el Estado de Derecho y en las instituciones liberales que caracterizan a todos los países altamente desarrollados y productivos. De hecho, él mismo reconoce que su modelo nunca se aplicó, que no existe ningún país que lo encarne o lo refleje. Está muy bien innovar, pero con tanto para mejorar, con tantas cosas que hacen los países desarrollados y nosotros no hacemos, ¿nos vamos a poner a experimentar, a incurrir en el riesgo de un experimento social sin precedentes? No es cierto, sin embargo, que no haya precedentes. De hecho, el más cercano es el de Donald Trump en Estados Unidos, que terminó en autoritarismo, violencia, inestabilidad y un crecimiento inusitado de la deuda y el déficit fiscal. El componente anarquista en el discurso de Milei, centrado fundamentalmente en lo económico, funciona como un deslegitimador de la democracia. Esto favorece liderazgos mesiánicos autoritarios. Y este tipo de liderazgos destruyen las instituciones y dan lugar a una creciente inestabilidad y abuso de poder. No es casual que Milei tenga como uno de sus referentes a Donald Trump, el único presidente en ejercicio en la historia de Estados Unidos que intentó tumbar una elección y perpetuarse en el poder por la fuerza. Muertes de por medio, con la tristemente conocida toma del Capitolio del 6 de enero de 2021. Por otra parte, Milei está pactando con la oligarquía política que tanto critica, la famosa casta. Son de público conocimiento sus acuerdos con sectores del kirchnerismo y del sindicalismo tradicional, como Barrio Nuevo. Él dice que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, y es cierto, pero una cosa es que de modo excepcional miembros del kirchnerismo cambien de opinión y se sumen a Milei, y otra muy distinta es que de manera generalizada Milei incorpore estructuras de poder autoritarias, clientelares y mafiosas que lo van a condicionar a la hora de ejercer el poder. ¿Se acuerdan de la famosa frase de Barrio Nuevo? ¿Tenemos que dejar de robar por lo menos 2 años? Lamentablemente, este tipo de estructuras y de acuerdos son la receta perfecta
para reproducir el Estado autoritario, clientelar, corrupto y mafioso que nos oprime desde hace décadas. Incluso a pesar de las buenas intenciones que pueda tener, en el mejor de los casos, el presidente de turno. En tercer lugar, la mentalidad y la actitud de Milei no parecen ser muy favorables a la libertad, la democracia y la calidad institucional. Él tiende a volverse agresivo con quien piensa distinto por el solo hecho de pensar distinto. Llegó a tildar de traidor a un liberal de pura cepa como Ricardo López Murphy cuando éste criticó su plan de dolarización con argumentos lógicos, como por ejemplo que si nos dolarizamos vamos a tener como país que financiar la inflación en dólares de la emisión de Estados Unidos. Al margen de esto, como nota al pie, cabe decir que si un país se dolariza sin fortalecer y consolidar sus instituciones democráticas de alta calidad, corre el riesgo de volverse un oasis para el lavado de dinero en dólares, como le parece estar pasando a Ecuador, y eso atraer mucho más fuerte toda la criminalidad internacional y el narcotráfico. Por otra parte, el razonamiento de Milei es muy dogmático. Él parte de una premisa anarquista y deduce de ella todas sus respuestas y soluciones, muchas veces sin analizar las consecuencias prácticas de sus acciones. Por ejemplo, votó junto con el kirchnerismo en contra de la reforma de la ley de alquileres porque decía que su filosofía le hacía estar en contra de que exista una ley de alquileres, votó en contra de las reformas y por ende a favor de que siguiera vigente una ley que se demostró sumamente destructiva a partir de la experiencia práctica. Este fuerte dogmatismo que genera rigidez mental no es gratis. Puede ocasionar muchos perjuicios para la democracia, para la calidad institucional y para las políticas públicas. En definitiva, Milei no es auténticamente liberal, ni mucho menos puede ser el mejor candidato desde el punto de vista liberal. Esto principalmente por 4 motivos: su filosofía o ideología anarquista, su compromiso con la casta u oligarquía política dominante, su actitud dogmática y su mentalidad intolerante. Vamos a analizar ahora a Patricia Bullrich, que es la candidata que nos queda. Desde luego no es la candidata perfecta, ninguna candidatura lo es, pero voy a argumentar en este video brevemente que sí es una opción razonablemente liberal y que es la mejor opción desde este punto de vista. Vamos primero con los puntos en contra de Patricia Bullrich. El principal claramente es que el gobierno de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri de 2015 a 2019 no cumplió con las expectativas que había generado. Ahora bien, había recibido, aunque el kirchnerismo lo niegue, una herencia tremenda con alta inflación, alto déficit, altos impuestos, alto endeudamiento, atraso cambiario, atraso tarifario, déficit comercial, déficit energético, etc. Por otra parte, más allá de la herencia recibida, en ese momento no había una demanda social de reformas liberales como sí lo hay hoy. De hecho, en el propio gobierno de Mauricio Macri, la línea, si se quiere, de Patricia Bullrich fue relegada respecto de otras y circunscripta a lo que es la seguridad. Como puntos a favor, uno de los que se puede mencionar es que Patricia Bullrich tiene experiencia en gestión y una experiencia muy positiva. En temas de seguridad y narcotráfico, el país avanzó mucho, mejoró bajo su liderazgo. Otro aspecto a considerar desde el punto de vista del liberalismo democrático es que cuenta con un equipo económico donde prepondera el liberalismo. Tiene a la cabeza a Carlos Melconian, pero también la apoyan o integran parte de su equipo personas como Ricardo López Murphy o José Luis Espert. Otro punto muy importante es que si consideramos lo aclarado sobre Milei y la incorporación de estructuras kirchneristas a su proyecto político, es la única opción con una estructura política independiente del kirchnerismo. Independiente además de las estructuras feudales, clientelares, mafiosas y autoritarias
que vienen destruyendo nuestro país desde hace décadas. Finalmente, un punto no menor es que la estructura política de Patricia Bullrich, además de ser independiente del kirchnerismo, es de un peso muy considerable, con muchos gobernadores, intendentes y legisladores. Eso le va a dar un capital político y un margen de maniobra que se necesita para hacer reformas profundas que cambien verdaderamente el sistema y que no impliquen una apariencia de cambio para que en el fondo las mismas estructuras de poder sigan sometiendo al pueblo argentino. Por último, Patricia Bullrich es la única candidata con una fuerte preparación y experiencia en la lucha contra el narcotráfico. Una lucha que tenemos pendiente los argentinos y que es absolutamente necesaria para que podamos ser un país verdaderamente libre. En definitiva, desde el punto de vista del liberalismo democrático, considero que Patricia Bullrich es la mejor candidata y es la indicada para iniciar un proceso de reformas que nos dote a los argentinos de una democracia de alta calidad y con una economía liberal altamente productiva, competitiva y pujante. No va a ser seguramente un proceso de un día para el otro, pero necesitamos, como argentinos, sostener determinadas políticas y cambios en el tiempo, y no lo vamos a lograr pasando de un extremo al otro, de la extrema izquierda a la extrema derecha, del populismo de izquierda al populismo de derecha. No lo vamos a lograr votando la reproducción del statu quo, ni lo vamos a lograr tampoco con un salto al vacío o con un experimento social sin precedentes que no sabemos en qué puede terminar. Tenemos mucho para hacer de manera firme, pero con seguridad. Mucho para hacer que han hecho todos los países desarrollados y que nosotros todavía no hemos hecho. Principalmente, bajar el gasto público para poder bajar de manera responsable y sustentable los impuestos, mejorar la calidad de la democracia con más transparencia, más división de poderes, más seguridad jurídica, liberalizar la economía, desburocratizar y dar una fuerte lucha sin cuartel contra la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó o te pareció interesante, te agradezco que pongas me gusta, te suscribas y lo compartas. Muchas gracias.